la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 12º después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor les dice lo afortunados que eran los que estaban en torno suyo por oír lo que oían, ver lo que veían, pues muchos profetas y reyes desearon verlo y no lo vieron. ¿A quién se refería? Evidentemente al Mesías, a él mismo, porque todas las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento estaban encaminadas al Mesías. Era la realización, lo prometido. Y por eso los profetas y los reyes, como el rey David, por ejemplo, que es el autor o uno de los autores, por lo menos el más prolífico, de los Salmos, desearon ver al Mesías, conocían, incluso los mayores, los profetas, los reyes como David, los patriarcas, todo aquel que tenía un grado de preeminencia religiosa, conocía esa revelación primitiva hecha a Adán de la Santísima Trinidad y de la encarnación del Mesías que iba a venir. Esa era la salvación de Israel. Otra cosa fue lo que después pasó: su apostasía, su depravación, la tergiversación que hizo el pueblo judío de la ley mosaica. Por eso hay que distinguir entre judaísmo y mosaísmo. Cosa que muchos católicos, todo lo que huela a judío, incluso a Viejo Testamento o Antiguo, no lo quieren. Eso no es católico. El judaísmo no es el mosaísmo. No es la ley de Moisés, no es el Pentateuco, ni es el Antiguo Testamento. El judaísmo es la corrupción de la ley de Moisés, del mosaísmo. Ese es el gran engaño del judío, del pueblo elegido por sus líderes religiosos. Cambiaron la ley de Moisés y por eso terminaron crucificando al Mesías. Un drama. Por eso el judaísmo es la corrupción del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, del Pentateuco, de los profetas, que desearon ver al Mesías, que conocían esa élite del pueblo
el misterio de la Trinidad y no ese error propagado por los jesuitas, por ejemplo, al punto que el padre Castellani, como buen jesuita, cae en el mismo error y herejía, si me apuran. Que el Antiguo Testamento no era la fe en la Trinidad. Si no es la fe en la Trinidad y en la encarnación, no hay fe. No es específicamente la misma fe, no es la fe de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, por Dios. ¿Cómo pueden decir semejante estupidez, aberración teológica? Y la dicen. Basta con creer en el Dios providente, tu abuela. Eso es un error craso y es enseñado como clásico, al punto que un padre Castellani llega a decir lo mismo, como eco de esa doctrina desviada. ¿Cómo que no conocían la Trinidad? La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no está en la Santísima Trinidad y en la encarnación que Moisés deseaba ver al Mesías. ¿Cómo iba a desear a ver el Mesías si no conocía la encarnación? Y que era un Mesías que no fuera el Verbo encarnado. ¿Y qué verbo encarnado puede haber sin Trinidad? Entonces, ¿dónde está la diferencia? No está en la esencia, en la substancia, sino en el modo. ¿Y cuál era el modo distinto? Que en el Antiguo Testamento el modo era esotérico, oculto, velado al pueblo, al vulgo, inculto que no estaba preparado para asumir esa revelación que entonces poseían los patriarcas y los dirigentes del pueblo elegido, pero que no podían transmitir al pueblo porque todavía no estaba apto en su rudeza mental y espiritual. Pero ellos sí creían, y el pueblo entonces creía implícitamente en la Trinidad y en la encarnación al creer en la fe de los mayores. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino, pero como a Santo Tomás de Aquino muy poco se lo conoce, por muy tomistas que se digan algunos, porque esto no solamente lo desconocen los jesuitas, que bastantes antitomistas eran por Suárez, Ockham, Duns Scotus y la suite. Pero no voy a entrar en el tema, sino los mismos tomistas, que se suarianizaron, si se puede decir así, combatiéndolo a Suárez, se hicieron medios suarecianos, y se creían muy impolutos y anti-Suárez, porque hay que tener cuidado cuando se combate el error de no asimilar parte de ese error, como el médico que no es precavido se pone a cuidar a los enfermos de tuberculosis, de sífilis o de sida hoy, y si no tiene prudencia y cuidado termina siendo sifilítico o sidaico. Hay que saber. Por eso no todo el mundo es apto. Y menos los loquitos tradicionalistas, como algunos burritos aquí en Bogotá, que no voy a nombrar,
que no tienen ni el bachillerato, y aunque lo tuvieran, ¿qué bachillerato tienen? Han leído 3 cositas y ya se ponen a hablar del apocalipsis en contra del milenarismo. Pero ¿qué les pasa a esos loquitos? Y más imbécil el que le sigue. Porque el que sigue a un inculto, yo no pido que a mí me sigan, pero yo creo que lo que digo lo afirmo y a ver quién me lo refuta. Lo podrá refutar, pero le va a costar un poquito. Porque va a tener que leer lo que yo leí y saber más. Y eso me parece que lleva tiempo y años. Y a ver, es muy fácil hablar cuando no se sabe y la ignorancia es atrevida. Pero bueno, dejando eso de lado, así tenemos, como dice Santo Tomás, que se conocía la Trinidad y la Encarnación, pero era oculto, y en ese sentido esotérico, no en el sentido gnóstico. Ojo, cuidado. Y por eso era velado en el Antiguo Testamento. Y la plenitud viene con la Encarnación. Ya ese velo se quita, porque ya está, es un hecho. Bienaventurados los que oís y veis, porque yo estoy aquí, porque yo soy el Mesías. Y viene un legis perito, entonces queda claro, ¿no?, que se conocía la Trinidad y la Encarnación, y por eso es específicamente la misma fe. Y el modo de conocerla antes era oculto, velado, conocido por unos pocos, y después en el Nuevo Testamento es lumen gentium, luz del mundo y de los gentiles todos. Ya no había ese velo, queda claro. Bajo la autoridad de Santo Tomás de Aquino. Y punto. Y el que lo quiera discutir, que le discuta a Santo Tomás de Aquino. Pero es evidente que no podría ser la misma fe. Porque una fe sin Trinidad y sin Encarnación no es la misma fe católica. Así podría decir entonces, sí, el Dios católico no existe. Por todas estas aberraciones de escuelas y de grandes teólogos medio que han patinado, es que estamos donde estamos. Porque si esto se tuviera claro, yo no me puedo dar el lujo de decir tanta tontería, al punto de negar que el Dios católico no existe. Pero bueno, así entonces queda claro que es la misma fe. Y el modo de conocerla, la amplitud, es lo que hace la diferencia. Y todo el Antiguo Testamento era entonces figura, símbolo, profecía de lo que iba a venir. Y el Nuevo Testamento es la realización de lo prometido. Por eso la Iglesia acoge todo el Antiguo Testamento, y no como aquellos que no distinguen y entonces empiezan hasta a sacarle porque es judaico. Eso es una manera judaica de hacer antijudaísmo. Rizar el rizo. Porque para tontos y bobos cualquier cosa vale. Y hablo de gente que ha escrito libros, como José Luis Jerez, que escribió el último protocolo, y su amigo Berkemann, alemán, que murió, el Opus Dei, hecho en Colombia. Ahora, yo sé que fue él el que lo hizo porque me mostró, me dijo que iba a escribir
el libro y me mostró la carátula. Y después, cuando vengo yo a Colombia, veo el libro y al ver la carátula dije, no, este es. ¿Por qué lo hizo en Colombia? Para despistar. Y tiene cosas buenas y cosas malas y exageradas. Y el mismo José Luis Pérez, creo que era Jerez. Santa Teresa era judaica. El problema en España no era si eran de origen judío o no. Se sabe que el abuelo de Santa Teresa fue perseguido por la Inquisición por decir tonterías contra la fe. Y el cardenal Torquemada y su sobrino, el gran inquisidor Torquemada, no eran de estirpe judía. El problema nunca fue de sangre, ni si era de origen o no judaico. Era si era católico y si era convertido verdaderamente o si era un vil marrano, que es otra cosa diferente. Por eso aforro católico, que deben de tener más sangre judía que cualquier otro, tanto antijudaísmo estúpido. Y tanto sedevacantismo más imbécil todavía. Y si van a escribir contra mí, que se identifique el tontuno ese con su nombre y apellido, si es que tiene pantalones. Y que se deje de poner seudónimos. Y los tontitos que ponen ahí comentarios, también que den su nombre. Y si no, que se callen la boca. Eso es lo propio de Satanás. Como aquel que dice, no cuento nada, y vive chismoseando, y al que se lo debe de decir, ay no, tengo que guardar el secreto. Eso es diabólico. ¿Y cuántos no lo hacen y lo hacemos? Cuando las cosas hay que ir de frente. Y se zanja, y si no se agranda, no se achica. Pues bien, así entonces nuestro Señor les dice, bienaventurados, y sale un legisperito, o un tontuno de estos, que se las creen que saben, y este sí sabía. Señor, le pregunta, no para saber, sino para tentarlo, para buscarle cómo hacerlo caer. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y nuestro Señor no se puso como un pastorcito protestante, alabad al Señor, aleluya, ni sé buenito, ni vete al monasterio, o hazte curita o monjita, o tontuno, no. A ver, ¿qué dice la Escritura? Ni corto ni perezoso. Ah, eres legisperito, doctor en teología. ¿Qué dicen las Escrituras? Y el hombre se ve que se las conocía porque le dijo perfectamente. Amar a Dios con toda el alma, el corazón, el sentimiento, la mente. Y al prójimo. Oh, caramba. Se la sabía, pero perfectamente. Pues bien, eso es. Pero vuelvo y pregunto, ¿y quién es mi prójimo? Porque para los judíos el prójimo era los próximos, los familiares, los amigos y el resto, vil extranjero, vil samaritano, vil publicano, vil... no eran de sangre pura. El que no era judío, integérrimo y fariseo, afuera, quedaba excluido. Era rígida la cosa.
¿Y quién es mi prójimo? Ah, ¿no sabes quién es tu prójimo? Nuestro Señor ahí se inventó la parábola y le dice un tipo que venía de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones, lo asaltan, lo ultrajan, lo dejan medio vivo o medio muerto, o más muerto que vivo, y pasa un sacerdote, como decir un obispo, un cardenal. Sigue de largo. Pasa un levita, como quien dice, un sacerdote ya que ya no es obispo, no es de tanta jerarquía, pero está metido en el clero, levita. Y tampoco. Y viene un vil samaritano, considerados herejes, réprobos por los judíos. Los samaritanos eran aquella población del norte que fue llevada a Siria, a Nínive, y eso quedó desolado, y los que quedaban como samaritanos eran despreciados. Y ese samaritano, si lo ve, se baja, lo cura, le echa aceite y vino, se ve que con eso limpiaban, lavaban las heridas, y se lo lleva a la posada. Al otro día se va, le deja un dinero suplementario, le dice, cuídamelo, cuando vuelva, si has gastado más, te lo doy. ¿Quién te parece que es el prójimo? ¿El sacerdote? ¿El medio obispo ese? ¿El levita? No, el que hizo misericordia. ¿Quién fue el vil samaritano? Entonces queda claro que mi prójimo es el que raye, el que yo me tope, aunque sea por azar. Y si lo veo en dificultad grave, tengo la obligación en caridad de ayudarlo. Ese es mi prójimo. Y no me pongo a pensar si es chino, judío o qué es. Basta que lo vea en esa situación grave para que yo tenga que ayudar. Y entonces así, el amor al prójimo es el reflejo del amor a Dios. Pero si yo hablo del amor a Dios y no sé quién es mi prójimo, o mi prójimo son, si soy político, todos los lagartos que están conmigo en el Senado, o lo que fuera, y lo demás me importa un bledo, pues bueno, ese no es el concepto. Se arruina toda la caridad, todo el amor a Dios, por restringir quién es mi prójimo. O sea que con una de esas interpretaciones yo destruyo toda la ley. Me la sé de memoria, a la perfección. ¿Y cómo la aplico? ¿Cómo la vivo? Por eso la letra sin el espíritu mata. Y tenemos la epístola en consonancia una vez más con el Evangelio. La letra sin el espíritu mata. Toda la ley resumida en el amor a Dios y al prójimo, ¿qué les pasó a los judíos? Terminaron en el deicidio, son deicidas. Hay que perdonarlos, pero para perdonar hay que reconocer que cometí un crimen. Pero si yo no he cometido ningún crimen, ¿a quién perdono? O sea que todos esos tontunos que exoneran del deicidio no perdonan a nada, son unos imbéciles que van a perdonar si los judíos no mataron a Cristo. No fueron culpables, entonces ¿qué le voy a perdonar?
O sea que el verdadero perdón implica la culpa y el crimen, sino que se perdona. Esas son las estupideces del modernismo católico, entre comillas, judaizado. Y en eso han convertido la religión. En un judaísmo cristianizado de apariencia. Y sin el espíritu de verdad. Sin la caridad verdadera. Entonces todo queda como letra muerta que mata. Porque me hace conocer la obligación, la verdad, pero me sirve para mi condenación, porque no puedo alegar ignorancia. Por eso, sin el espíritu, la letra mata. Creo que queda archiclaro. Y así todo el ministerio se vuelve de condenación. Y por eso entonces nos muestra el ministerio de justicia de la nueva alianza. ¿Por qué de justicia? Porque nos da la gracia que el ministerio sacerdotal instituido por Cristo del Nuevo Testamento produce la gracia que significa. Y por eso es misterio de justicia, da la justificación por la gracia sacramental producida en los sacramentos que causan cosa que no acontecía en el Antiguo Testamento. Podía venir la gracia, pero no causada. Por eso no había sacramentos propiamente tales. Y por eso hoy el orden sacramental está abolido con todos los cambios litúrgicos que han afectado la significación sacramental que deben de producir todo sacramento, la gracia que significa. Y como ahora significa cualquier cosa, porque son equívocos, entonces ya no produce ese ministerio de justicia, la gracia. Y por eso son unos desgraciados. Dobles, por imbéciles y porque no tienen la gracia. A mí, ¿quién me dice que un obispo de hoy es obispo? ¿A mí Francisco me puede decir que él es obispo? ¿Dónde está su certificado de garantía? No lo tiene. Ni Ratzinger no lo tiene. Entonces, y todos estos curitas de ahora, ¿dónde tienen el certificado de su ordenación? No lo tienen. Y a esa Roma desertificada voy a ir corriendo en avión o en avión transparente. Oiga, ¿qué cuento es ese? ¿Qué paquete chileno o cuento chino es? Vengamos con teología, monseñores y monseñoritos. Y me le planto a Francisquito y al cardenal Castrillón Hoyos, que debe de estar en un hoyo que lo lleva hasta el fondo del abismo, para nombrar a un jerarca colombiano.
y que gracias a él, en illo tempore, Colombia dejó de ser un Estado católico, libertad religiosa. Esa se la debemos a Monseñorito Castrillón Hoyos, por si no lo saben. Lástima que no me lo encontré, que no se me cruzó en algunas nupcias por ahí, porque hubiera ardido Troya y Roma. Pero bueno, eso es ya anecdótico. Pero para los que medio saben cómo son las cosas, saben bien a qué me refiero. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, con esa Roma moderna, apóstata, no hay nada que hacer. Y no tienen el certificado. ¿Qué misa dicen? ¿Cuál es el certificado que eso sea la misa? Si ellos mismos dicen, aleluya, es la Pascua. Pues no, si la misa es la Pascua, se te acabó. La misa es la muerte, no la resurrección. Yo no festejo la resurrección de Cristo en la misa. Yo renuevo la muerte, la inmolación, el sacrificio de la cruz, el derramamiento de sangre. Y por eso la doble consagración, que no es suficiente hacerlo con actos separados, sino que además con palabras, que así lo digan. Y por eso las palabras de la consagración del vino tienen que tener la significación de la inmolación. Y esa es la efusión de la sangre. Pero parece que mucha teología sacramental por ahí no se sabe. Y esto no viene de ahora. Son discusiones que tienen hasta 500 años. Pero bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, para que nos quede claro que debemos de tener el espíritu que vivifica, el espíritu de verdad, sin el cual la ley queda como letra que mata. Pues bien, que esto nos sirva, mis estimados hermanos, para que continuemos, cueste lo que cueste, manteniendo ese ministerio de justicia y el espíritu de verdad que vivifica. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos recuerde todas estas cosas y nos podamos mantener firmes en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.